Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Oye, hoy es un día muy especial porque nos toca presentar el libro, el- un cuaderno de tasación escrito por Miguel Camacaro. La verdad es que Miguel siempre nos sorprende con esa habilidad que tiene para seguir escribiendo y proponiendo temas nuevos, cosa que nos llena de muchísima satisfacción y también orgullo. Yo en lo personal conozco a Miguel desde hace muchísimos años. Me vas a perdonar que haga este inciso en este momento, Miguel, pues tengo conociendo a Miguel desde, caramba, los años 90, cuando Miguel era apenas un pelado que venía de la Universidad de los Andes y comenzó en un trabajo con el Banco Industrial de Venezuela. Ahí se convirtió en el terror de todos nosotros los que hacíamos avalúos en Caracas. Y bueno, por lo mejor que tuvo esta amistad que comenzó en aquellos años ha sido la evolución de la tasación en Venezuela, de la cual yo he sido partícipe y no dejo de mencionar la figura de Miguel, porque si no hubiese sido por Miguel, muchas de las cosas que se han hecho no las hubiéramos podido lograr. En un principio, en los años 90, era poco lo que sabíamos sobre inferencia estadística y Miguel, con su relación y contactos con la tasación brasileña, nos introdujo. Recuerdo que fue en el Congreso de Sao Paulo donde descubrimos una cantidad de herramientas que podían ser aplicadas al mercado, al análisis del mercado venezolano. Y bueno, no solamente aprendimos de eso, sino que además nos enseñó los errores que también comenzábamos de manera incipiente a cometer. Y ha sido insistente en la manera en que debe tratarse la data. Eran momentos felices porque teníamos una cantidad importante de información que arrojaba el mercado, cosa que no está ocurriendo hoy en día, y además de que no es confiable. Nosotros podíamos en aquel entonces confiar en lo que se obtenía de los registros subalternos. Hoy en día esa es una realidad que no existe. Y bueno, aunque esa información pues está allí, seguimos utilizándola gracias a las distintas herramientas que han ido evolucionando en el tiempo. Evolucionando, no, porque ya estaban, pero nosotros somos los que hemos ido evolucionando con la adquisición pues, de nuevas técnicas de tasación. Este libro es bien interesante, tiene un compendio de, cónchale, de tantos momentos gratos que ha escrito Miguel, este, muchos buenos que nos llevan a distintos momentos y para mí es un orgullo que Miguel me haya permitido presentar ante ustedes este libro. Bienvenidos pues a todos y muchas gracias Miguel por tu constancia. Muchas gracias por seguir escribiendo y no lo dejes aquí. Seguimos contando contigo. Un abrazo. Bueno, gracias Pulido por la introducción. Fíjate, Pulido, tú tienes el gran papel de llevar la moderación hoy, ¿no? Entonces, de acuerdo al programa que tenemos, debería comenzar ahora las palabras de bienvenida del arquitecto Ernesto Mock en nombre de la Pricers Reading Club. Muy buenas tardes a todos, estimados amigos. Un feliz año, primera reunión del año. Deseo por este medio, pues darle la bienvenida a todos y que tengamos una jornada excelente con la presentación del cuaderno de tasación. Muchas gracias. Yo quisiera que el ingeniero Rafael Bravo hiciera la lectura del prefacio del libro. Adelante, Rafael Bravo, bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, agradezco la decisión por mi estimado y querido amigo Miguel Camacaro por nombrarme segundo lector de su libro y a la vez permitirme escribir el prefacio de su obra, que más que un cuaderno es una nutrida compilación de varias de las investigaciones, libros y artículos que con su intensa y apasionada dedicación ha realizado durante los últimos años para llevar
el ejercicio responsable y científico de la tasación, que de manera desinteresada pone a disposición para el uso de los colegas evaluadores. Los diversos temas en un solo volumen se visualizan como un atractivo, no solo para la consulta, sino también para estudiar, aprender, poner en práctica los conocimientos, desarrollar el sentido crítico constructivo sobre la tasación y su evolución. En esta época de continuos y acelerados cambios en el desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación en la tasación, contribuye para conocer con mayor propiedad la dinámica mundial y los entornos locales, que nos obliga a tener un enfoque global. Por ello, los profesionales de las distintas especialidades deben estudiar, investigar, conocer, aplicar, difundir y facilitar el aprendizaje del conocimiento científico. No debemos conformarnos con mirar cómo pasan las cosas, sino hacer lo posible para que pasen. Mientras mayor sea el conocimiento de los temas y la actitud crítica constructiva del profesional, mejores serán los resultados de la evaluación. Comparto totalmente lo que Miguel expresa en su artículo El Tasador Universal. Muy completo y muy bien documentado el análisis de mercado de la clínica del valor. Muy pertinente el artículo que refiere al pensamiento de Richard Feynman, abro comillas: el problema no es para que la gente sea ignorante. El problema es que la gente tiene la educación justa para creer lo que le han enseñado y no la suficiente para cuestionar nada de lo que le han enseñado. Cierro comillas. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo. La rigurosidad en el tratamiento estadístico de la data se destaca como fundamental para determinar la influencia de distintas variables que intervienen en la formación del valor. Por ende, permite una mayor precisión. No solo es importante el tratamiento estadístico de la data utilizada en la tasación, sino también el análisis. Definitivamente el dato es el gran protagonista de la tasación, como el autor lo plasma en un artículo, porque cuando lo tenemos disponible, uno podría imaginar que nos dice: ¿dónde están mis otros compañeros? Porque lo voy a invitar a una danza armónica entre todos para llegar con el aporte del científico a una conclusión de valor. Invito a todos los lectores que utilicen este cuaderno, que no se quede dormido en un archivo electrónico, sino que cobre vida con la aplicación del contenido y el desarrollo de sus cotidianas labores como tasador. Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos los amigos presentes. Muchas gracias, Rafael. Qué bueno contar contigo en esta fase de presentación del libro. Quisiera señalar solo pocas cosas en cuanto a las palabras que yo podía decir, que están muy largas en la introducción que hice del libro, que lo hice llegar a algunos de ustedes, inclusive algunos que están aquí ya tienen el PDF completo del libro, un libro digital. Estamos muy contentos pues, de presentarlo en este foro, porque aquí estamos realmente lo que tenemos mucho interés en seguir produciendo conocimientos y lo más importante, difundir los conocimientos. Y eso forma parte de la literatura especializada, en este caso en tasación de activos. Como la ingeniera Aide Copal, quien fue la que presentó el libro, tuvo problemas, ella estaba en Chicago y pensaba que se podía conectar. Vamos a hacer el bautizo digital.
Siguiendo con el programa, hablamos de la incorporación de los nuevos miembros del club de lectura. Hay dos personas que hicieron ese trabajo, que es la ingeniera Rosa Malavé, profesora de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y la ingeniero María Luisa Fumero, que tiene muy buena actuación en el campo de las normas nacionales en Venezuela. Aparte de el currículo bastante largo de las dos, y de verdad nosotros nos sentimos muy contentos de que ellas vengan y estén con nosotros aquí. María Luisa, si quieres comentar algo. Rosa no está porque está de misiones, que comienza la cuaresma y está de misiones. Tú podrías agregar algo corto y andamos para darle la bienvenida a la incorporación al Club de Lectura. Buenas tardes y bueno, agradecer por la invitación y por incluirme en este club. Esto espero poder pues aportar al mismo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya hemos cumplido cierta parte del protocolo. El tema central, aparte del libro, era hacer un pequeño foro entre nosotros sobre el tasador, la base de datos, los métodos y la ciencia de datos. Para los efectos de calentar el ambiente del foro, yo tengo algunas láminas que quiero pasar aquí con cierta precaución en el orden, y vamos a comenzar. Aquí hay que estar pendiente que estamos hablando de números. Necesitamos números. Y lo más importante, ¿me están oyendo? Dime, Moc. Sí se te oye, Miguel. Perfectamente. Ahora sí. Deje de proyectar, ingeniero Pulido. Ok. Disculpe que estaba administrando aquí. Perfecto. Entonces, allí, la parte de datos, yo siempre lo he dicho, que el que no tiene datos, y Rafael lo dijo en su presentación, si no tenemos datos, no tenemos absolutamente nada. Pulido hizo un buen recuento de lo que nosotros hicimos hace muchos años, finales de los 80, comienzos de los 90, y de aquella incursión en porque debíamos ir a donde estaban los que más sabían. Y la idea era que nos homologáramos con los que más sabían, y hecho, eso fue un salto muy largo que hicimos. Entonces, eso he estado trabajando con la parte estadística, y como profesor de econometría y estadística en el posgrado en Venezuela, he tenido la oportunidad de desarrollar muchas cosas, y eso está en los libros que hemos producido hasta ahorita. Yo quiero hacer una pequeña vista. Aquí dice, en inglés, cada persona que confunde correlación y casualidad acaba muriendo. Fíjense que esto es interesante, porque mucha gente piensa que sabe estadística, que sabe de correlación, y en verdad no lo han enseñado bien. No es que no haya aprendido bien, no lo han enseñado bien. Y eso se ha masificado, el no enseñar bien, y ocurre el problema ahora, y un problema que más se engrandece, porque la ciencia de datos está para analizar un conjunto de datos con muchas técnicas. Lo que los tasadores hacemos es una de muchas, sobre todo hablando de los tasadores atomizados, es decir, que somos
individuales, porque las empresas grandes ya corrieron y están en el nivel más alto de la investigación en análisis de datos, sobre todo el campo inmobiliario. Fíjense que yo pasé esto la vez pasada y no lo hice con la intención de presionar a las personas, sino que me contestaran, ¿no? Entonces, con base a esas profundidades de los conocimientos, sobre todo a la profundidad de nuestros océanos, decíamos que el valor puede ser luminoso hasta los 200 metros, que es la fase, valor crepuscular, valor batial, valor abisal y valor hadal. Hay uno que me contestaron mucho, profesor, yo quisiera que nos mande luz, porque yo estoy en valor luminoso. ¿Cómo hago para pasar a crepuscular? Entonces ese paso muchos de los tasadores se lo niegan, porque no quieren ir más allá de las cosas sencillas, porque no se las exigen. Al contrario, uno tenía que pasar por encima de las cosas que no exigen para ser mejor y poder avanzar aquí. Luego, yo mandé esta escalera, se llama la escalera del conocimiento. Y no me atrevo a decir, hablando de Latinoamérica, que muchos, una gran mayoría no ha pasado el segundo escalón, que es modelo de regresión lineal. Imagínense todo lo que tienen adelante, no lineal, redes neuronales artificiales, análisis envolvente de datos, regresión cuantílica, regresiones espaciales, regresión geográfica ponderada, regresión geográfica ponderada multiescala, machine learning, deep learning y automate valuation model, que eso es lo que tienen las empresas grandes. En España hay una de las más poderosas de Europa y está en Latinoamérica, que es la empresa TINSA. También está Idealista, también está Estadista. Que son empresas muy grandes que manejan una gran cantidad de datos y son capaces de generar informes todos los meses de cómo se comportan los precios de determinada vivienda por estratos, si es locales comerciales, si es oficinas. Yo estoy muy consumidor de esa información. Entonces la pregunta es ¿en qué escalón estás tú? Como una reflexión. Pero hay esa autocensura que la gente, si uno no dice o no acepta que no sabe, nunca va a saber. Porque para eso estamos todos, para entenderse, porque nadie nació aprendiendo. Y como yo siempre he dicho, lo que hay que saber leer y escribir. Si usted sabe leer y escribir, pero bien, usted no va a tener ningún problema. Entonces, ¿qué pasó? Fíjese, este curso lo dictan en Brasil, y una de las cosas que yo he estado en desacuerdo es que las cargas horarias para enseñar estadísticas son muy pocas. Entonces no vamos a salir del número 2. De ahí no vamos, ¿no? Las asociaciones que enseñan un poquito más, pero en 20 horas es imposible aprender estadística, inferencia estadística en 20 horas es imposible. Entonces le toca a las personas a entrenarse. Yo tengo un curso, obviamente que no es concurrido, son 240 horas de autoentrenamiento, donde las personas han tenido alumnos muy, vamos a decirlo, muy dedicados, porque aquí se necesita disciplina. Y se ha cumplido con eso. Pero aprender por repetición nunca va a ser bueno, porque fue que el profesor me dijo,
No, el profesor hay que cuestionarlo, porque en la medida que te cuestionan a ti como profesor, en esa medida vas a aprender tú más. Y es que lo que decía, pues, decía que leí en un graffiti, yo quiero aprender, yo quiero seguir enseñando, porque nunca quiero dejar de aprender. Y eso es muy importante para todos los que manejamos la parte pedagógica y querer decirle a las que vienen atrás cuál es el norte de lo que tenemos. Entonces, si no hay un conocimiento, no se pueden generar informaciones. Y el ser humano necesita estar informado. Los corredores inmobiliarios, los tasadores, hablando el tema que nos toma, que es tasación, necesitan estar sumamente bien informados. Fíjense que esto dice, ahí dice cuál es el camino para ser un analista de datos. Bueno, si estas materias no se dan en los cursos de formación de tasadores, los tasadores no van a salir de ser atomizados. Nunca van a llegar a manejar bases de datos. Nunca van a saber cómo se llega a la base de datos. Y lo que yo hablaba ahora con Carmelo, que nosotros los viejos estamos haciendo un esfuerzo para mantenernos como joven, pero tanto de edad como de conocimiento. Pero ¿qué pasa? Esto va muy rápido. Esto va demasiado rápido. Entonces, si tú quieres trabajar en análisis de datos, bueno, tienes que saber de matemática y estadística. Mucha gente le tiene miedo a las matemáticas, les tiene las estadísticas, a pesar que vio cinco en su carrera de ingeniería. Pero al final la gente dice, ¿para qué sirven las matemáticas? Bueno, las matemáticas sirven para ir adelante. Tienes que saber manejar el Excel, el manejo de base SQL, el lenguaje de programación Python. Ahora todo es Python o R. Hay programas, vamos a suponer como la SPSS, que es un programa de estadística. Ellos tienen ya todo programado también en Python. Después vas a la parte interesante, que es la visualización, la data visualización. Ahí tenemos la parte del Power BI. Como yo, por cierto, en estos días pasé un trabajo, se dice, sobre la Amazonia del Brasil, cómo lo ha ido deforestando, y ese trabajo se hizo con datos del IBAMA, creo que se llama el Instituto IBAMA en Brasil, donde saqué toda la información y pude hacer esa visualización, que es la historia que se quiere contar. Porque podemos tener datos, podemos tener conocimientos, pero si no sabemos echar el cuento, es como si no hubiésemos hecho absolutamente nada. Después vienen las herramientas de Business Intelligence. Bueno, llegas al 7, si dominas ese, vas a tener esos 6. Yo metí, y les voy a decir, en España para tratar de trabajar en una empresa aquí en análisis de datos como analista senior, y ustedes no saben la cantidad de oportunidades que hay para la gente que trabaja en ciencias de datos. Pero bueno, lamentablemente yo he mandado como 3, 4 currículos, pero la edad, el CEO de una empresa me dijo, no, yo tengo 40 años, yo no necesito que sea más joven que yo. Entonces, es eso, es ese gran conflicto que tenemos nosotros, como ya llevamos 40 años de ingeniería, pareciera que estamos volver otra vez comenzar de cero en conocimiento, porque esto ha avanzado demasiado y uno tiene que estar detrás de eso. Y eso va a ser siempre mi misión. Los que están en mi canal de la Price Reading Club saben que todos los días les estoy mandando información para que así no lo vean todo, váyanlo guardando, porque usted no sabe si lo va a necesitar alguna vez o más nunca lo va a utilizar, porque al final lo que no queremos es que quedemos obsoletos. Entonces, ese es el gran mensaje que yo le doy a todos los tasadores, y todos tenemos que andar juntos. Entonces, si nosotros queremos seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo. ¿Cómo van las empresas?
cómo ellas se van moviendo, porque tenemos que agarrar conocimiento y difícilmente vamos a competir, porque no hay sentido, pero por lo menos en nuestros espacios, con los que nosotros nos movimos en cada ciudad, como dice Pulido, ese era otro mundo, vamos a llamarlo así, cuando los años 80, 90 se trabajó sobre la tasación en Venezuela, que íbamos muy bien en cuanto al desarrollo, pero bueno, como todo paró un poco, sobre todo en esta área donde no hay líneas de investigación establecidas en universidades, salvo 2, 3 posgrados por allí, pero seguimos con los mismos temas. Tenemos que seguir temas más interesantes, que incluya, obviamente, la inteligencia artificial. Fíjense, este que está aquí es un reporte de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Áreas promedio menores a la media general. Y después le voy a decir por qué dicen áreas promedio de la media general. Y aquí tienen estos datos, se los marqué porque es el mismo área para los 3 meses. Y en esta, fíjense la cantidad de datos que hay aquí, 10.000 datos en el de octubre, 11.000 en noviembre y aquí abajo un poco más, 11.771. Con esa gran cantidad de datos, tú dices, bueno, ¿y por qué van a sacar medianas? Mediana de precio unitario. O sea, ¿cuál es el concepto? Se lo he dicho a las personas que trabajan en eso, pero ¿por qué mediana en el precio unitario? Entonces hay una respuesta no estadística, que no se las quiero ampliar aquí, pero decirle que tienen que buscar la forma de que eso tiene que ser homologado a los promedios, pero la base de datos hay que tratarla. Entonces dan unos promedios. Aquí da 805 en octubre, 806, 802. O sea que los precios, según esta información, en Caracas no han variado en 3 meses. Yo hice un estudio en Barquisimeto, eso está en el libro, se llama La Clínica del Valor. Yo ocupé 28 oficinas y locales comerciales y yo pude hacer un modelo econométrico con esos datos. Muy pocos, por lo menos te garantizaba que era una muestra grande y le colocamos las variables correspondientes e hicimos el estudio y eso dio la información sobre eso. Si ellos tienen 11.781 datos y yo apenas con 38 pude hacer un modelo, imagínense la cantidad de información que tienen y que no la procesan. Entonces allí es donde la importancia de que las bases de datos tienen que tener un tratamiento de inteligencia artificial y analizada con las técnicas que van desde análisis de regresión, como este caso, hasta machine learning. Entonces, eso es un gran consejo que yo le doy a ellos para que la gente esté informada. Fíjense esta. Yo no sé si es porque ellos siguen a Zillow, que es una de las empresas más grandes en Estados Unidos que dan información. Ellos hablan de la mediana de los precios de venta y las medianas de lista. Hablan de las medianas. No sé si ellos están asumiendo que porque Zillow lo hace, nosotros también lo estamos haciendo. Pues yo no estoy de acuerdo con el uso de la mediana en ningún caso, porque si existe una mediana es que existe una alta dispersión, entonces eso hay que segmentar y hacer una segmentación de los inmuebles, porque no es lo mismo colocar un inmueble vamos a llamarla, de Venezuela de interés social, sacándole el promedio con un inmueble que esté ubicado en el Contricu de Caracas, por ejemplo. Hay una diferencia muy grande. Nosotros tenemos que crear los que se llaman los grupos y ir sectorizando y buscando la información, porque el evaluador tiene la tarea de buscar los comparables más homogéneos posible para que el tratamiento de la base de datos se haga con mayor propiedad. Fíjense, aquí están los precios en Londres. En Londres hablan de overall average price, no hablan de mediana.
Aquí tienen el estatista, aquí están los precios promedio en Alemania, en varias ciudades, y hablan del promedio de los precios. No hablan de mediana de los precios. Aquí tienen esta es una página que se entra directamente desde la página de la Asociación Española del Valor de Precios de Vivienda, y aquí hablan de precios promedio. Aquí tiene la Asociación Hipotecaria Española, hablan del precio promedio. Aquí tienen esta es la empresa TINSA de diferentes países, México, Chile, Colombia y Perú. Y aquí tienen superficie promedio y precio promedio. No hablan de mediana. Aquí tienen la compra-venta de piso, este es con el idealista. Aquí hablan de mediana solamente refiriéndose al número de transacciones. Pero cuando van a la evolución de precios, hablan de valor promedio de la vivienda o un promedio de la vivienda. Esto en Italia, el precio medio el precio medio el precio medio no hablan de precio no hablan de la mediana. Aquí también pueden ver en Brasil el precio medio de venta por ciudad. Este es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, que habla de la variación trimestral, pero la variación promedio, no habla de la variación medianal de algo. Entonces esos conceptos estadísticos tienen que estar claros, y eso es lo que yo trato de pasarle a todos los alumnos, todos los que hacen el curso con nosotros, la importancia de estar claro en la parte estadística. Podremos tener los datos, los mejores datos del mundo, pero si no somos capaces de entender el proceso desde un principio hasta el fin, nosotros vamos a tener interpretaciones sesgadas del estudio que estamos haciendo. Entonces, esto lo traje para presentación a ustedes en el foro, y donde mi visión es: tenemos que estructurar bases de datos, vamos a decir colaborativas, para que todos los tasadores atomizados puedan tener información válida, validada, y que les permita, si no crear empresas de evaluaciones automáticas, por lo menos entender cómo es el proceso, porque al final lo que firman los avalúos son los tasadores, y la información viene de evaluaciones automáticas. Entonces, esta era mi intervención para hoy, para escucharlos a ustedes sobre el foro de tasación, métodos, bases de datos y ciencia de datos. Cierro aquí, y Moc, tú modera el foro, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. En compañía de Bernardo vamos a moderar este foro. Abrimos la sesión para los interesados que nos puedan comentar su experiencia en el tema del aprendizaje, tema de las bases de datos, los retos que vamos a tener los evaluadores, y pues la escalera que ha mostrado Miguel es como una escalera para llegar al cielo, que se necesita mucho estudio. Gracias, Moc. Sí, y aprovecho también, bueno, utiliza el sistema de la levantada de la mano, que siempre es bien práctico para este tipo de foros. Yo veo que uno de los problemas más graves que hay aquí en el país, acá en Venezuela, y perdonen quienes están fuera, que me circunscriba al ámbito nacional, nuestro ámbito nacional, es que la data, quien maneja la data y tiene la información, tiene el poder. Esa es una máxima que a veces se cumple y a veces no. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Toda esta data que levanta la Cámara Inmobiliaria son ofertas de mercado que manejan ellos en su propio, a través de sus propios sistemas. Entonces, ¿qué sucede? Transmitir esa información es difícil, es realmente difícil, y poder optar por ella es complicado. Entonces, yo tengo siempre esa misma pregunta que acaba de plantear Miguel. ¿Por qué se establecen medianas para opinar sobre el valor de los precios en distintos sectores de nuestras ciudades? Me parece un error.
Y en particular, porque ya Miguel lo dijo, y este es un punto que hemos discutido varias veces. Tú no puedes estar comparando los inmuebles sin haberlos segmentado previamente. Y si tú vas a buscar información, pues bueno, haz una pesquisa selectiva y sí, ciñete a las normas y cómo no, vas a obtener suficiente información como para que puedas establecer un modelo que estoy seguro te va a ofrecer un resultado bastante más acertado que estas opiniones de valor que más bien distorsionan. Porque a veces estas armas en manos de inescrupulosos son peligrosísimas, estos promedios. No, bueno. Me encantaría seguir oyendo qué opinan ustedes. Ok. Me gustaría que Domínguez, que él está en República Dominicana, nos dijera cuál es su experiencia sobre lo que hemos conversado en base de datos e inferencia estadística. Como no, muchas gracias. Quisiera primeramente, antes de decir algo, felicitarle, profesor Miguel Camacaro, por esta publicación. Sé que sus trabajos y aportes le preceden, pero que ha logrado de alguna manera un aspecto muy importante en la vida de cualquier profesional, es convertir el ejercicio en un magisterio, y eso es muy relevante. Con respecto a lo que sería el tema del foro, eh, creo como aspecto importante sobre lo que son métodos y ciencia a partir de la visión que tenemos desde aquí y vinculado a lo que ha sido el tratamiento y la metodología relacionada con este tema en todo lo que es Iberoamérica, señalar lo siguiente. Se requiere, porque así hay la necesidad de profundizar el compromiso con lo que es la estructuración de una base de datos que nos permita a nosotros, real y efectivamente, manejar el ejercicio de la evaluación bajo unos criterios de lo que sería la evaluación como ciencia, es decir, basado en ciencia de datos y sobre todo, que creo que es un aspecto muy relevante, con estudios que sigan línea de investigación. Es un aspecto que yo creo que es muy importante que nuestros estudios sigan línea de investigación. Hay mucha debilidad en ese tema, realmente. Otro aspecto importante es que los cursos, desde el nivel propedéutico hasta el nivel más alto de especialización, deben tener como elemento transversal la ciencia de datos, es decir, el tratamiento de la inteligencia artificial con metodología, con una trazabilidad que nos permitan un grado de fundamentación de cada uno de los informes que nosotros elaboramos, pero con un manejo no solo de la técnica, sino también de tu poder interpretar los resultados del modelo y de la metodología que tú has seguido como elemento de estudio en los dictámenes de evaluación que tú haces. Porque como, como digo yo aquí en República Dominicana, una cotorra repite lo que oye, pero no sabe lo que dice. Entonces, tú necesitas también no solo tener la herramienta, el modelo econométrico para tú tener unos resultados, sino tú tener la capacidad, poder hacer inferencia a partir de esa información y de esos datos para tú dar una opinión fundamentada y con un criterio como un tasador profesional como lo ameritan estos tiempos. Finalmente, podría yo decir, leyendo, que no he podido concluirlo,
tu libro, decir como me dijo mi hijo cuando tenía 12 años, leyendo tu libro, lo puedo parafrasear a él, que me dijo, ¿cómo se puede dormir con tanta ciencia en los ojos? Muchas gracias. Muchas gracias, Domínguez. Sí, estamos en la misma onda, ¿no? Y sí, los pensum, las pensas de estudios deben contener la ciencia de datos como una materia desde que empieza hasta que termina, porque la gente tiene que saber, tiene que entender y sobre todo el curso mío se llama Interpretación Estadística en los Avalúos Inmobiliarios, porque al final las máquinas pueden resolver todo, pero la interpretación de esos resultados, obviamente, que es lo más importante. Moc, tú ibas a agregar algo, Moc. Levanten la mano quien quiere conversar algo. Pienso que hay unos candidatos que tienen algunos temas que hablar antes. Bueno, quién va a hablar? ¿Leonardo o Zurita? ¿Zurita no está? Pulido, habla Pulido. Y un saludo al buen amigo Domínguez de República Dominicana. Me recordó cuando, oye, tuve la oportunidad de compartir con ustedes aquella invitación tan sabrosa de Rafael Urbáez, de Tony Padilla, de Ignora Scarlett Peguero, donde fui varias veces a conversar con ustedes, ahora es una serie de cursos. Nosotros en aquel entonces, Los recuerdos inolvidables, eh, bella gente, un todos ustedes. abrazo. Igualmente. Pero una de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención, fíjate, nosotros fuimos en el año 2000, ya habíamos pasado por Brasil. Cuando yo en mis palabras de inicio lo mencioné, ese fue un congreso extraordinario de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación que organizó el IVAPE. Y en aquel entonces fue de los primeros cursos de inferencia estadística que yo en lo personal hice. Y pues bueno, nosotros nos agarramos de una u otra manera, implementamos todos esos conocimientos que habíamos tenido en esos años y nuestra experiencia. Recuerdo que en una conversación con Rafael y con Tony, yo les comentaba que estábamos haciendo esto en Venezuela y entonces me invitaron, sí, Alejandro Jiménez a dar también cursos. En otra ocasión coincidí con él también. Pero en mi curso en particular, una de las cosas que yo me acuerdo que le preguntaba al tasador dominicano era, ¿cómo hacen ustedes con la data? Porque si mal no recuerdo, y me corriges en este momento, en aquel entonces la data la manejaban exclusivamente las notarías. Y era, además, era todavía más difícil para ustedes poder montar un modelo porque quien manejaba el contacto con el notario eran pocos y obtener la trazabilidad de esas operaciones de alquileres y de compraventa era realmente difícil. ¿Eso sigue siendo así en República Dominicana o ustedes tienen ya algún ente, persona que recaba la información? Ha cambiado necesariamente porque y tiene mucho peso en la estructura de la base de datos hoy en nuestro país, lo que son las ofertas de mercado. Eh, También hay muchos tasadores que han ido creando bases de datos y con la apertura de alguna manera de lo que ha sido el desarrollo de la metodología en estadística y econométrica de los datos, ha permitido que nos desarrollemos en esa área, pero todavía con muchas limitaciones porque hay una debilidad de alguna manera en lo que es la formación que el profesor Camacaro en sus inicios hablaba de que tú tienes que ir
la base de tu poder tener un capital académico, intelectual, que permite utilizar eficientemente la disponibilidad de esa data, de esas informaciones y convertirla en datos, pasa necesariamente por el hecho concreto de que hay que formar tanto a los nuevos tasadores e incluso a quienes también hacen las funciones de facilitadores o profesores realmente. De esa zona de confort académica y profesional, muchos tasadores a veces no queremos salir de ella y no hemos acostumbrado a una forma metodológica que no da el salto a convertir la evaluación en una ciencia del conocimiento y una ciencia basada en datos que tú puedas tener un nivel de fundamentación el más adecuado que demandan los estándares internacionales de la evaluación. Pero hemos avanzado bastante en ese tema con las limitaciones que le señalo realmente. Muy bien. Y quiero agregar algo allí, Domínguez. Si en realidad hay otro detalle, es que los profesores, yo he visto que no hay una renovación, no se actualizan. Entonces siempre van a dar lo mismo todo el tiempo, todos los años. No hay forma de que puedan avanzar un poco más. Es otra crítica que yo siempre he hecho, que los profesores deben estar preparados. Y una cosa que coincidimos, lo dijimos los dos, porque no es fácil, es muy fácil aprender por repetición, sin cuestionar a quien esté enseñando. Entonces, esa es la tarea y nosotros tenemos que tratar de permear, de llegar a la gente. Inclusive nosotros estábamos diciendo, vamos a tratar de entrenar a las personas jóvenes, a las muy jóvenes, recién salidas de los cursos básicos, para que contar con una base una base que te permita realizar líneas de investigación para poder tener un fundamento eh, delante o el compromiso delante de los que vienen detrás de nosotros, que eso va a ser la parte de sustitución. Los que están con ciertos años de graduado, a veces no les interesa estudiar más, simplemente ya hicieron su trabajo y puede ser que tú puedas comprender esa parte. Pero para que la ciencia de evaluación sea ciencia de la evaluación, se necesitan muchas cosas, y esto no lo digo yo, eso lo dijo Domingo de Saboya Jr., Barbosa en Brasil, que él fue el padre de la introducción de la metodología científica en las evaluaciones en Latinoamérica, lo dijo, y bueno, y tuvo muchos obstáculos en cuanto a la fuerza y la oposición de los que no querían seguir estudiando más, sino se estaba bien allí para que iban a estudiar más, si al final iban a llegar a los mismos resultados. Entonces, hay un artículo de Cladera de España que nosotros lo leímos la vez pasada sobre si la evaluación es ciencia, arte o oficio. Lo discutimos aquí, Fritoli también vino de Italia y conversamos sobre eso. Fritoli hizo un artículo muy interesante que está publicado en la página de Pregia en Italia. Y es eso. O sea, la tasación tiene que dejar de ser un oficio. No puede seguir como un arte, sino que tiene que ser ciencia. Y la ciencia se hace investigando. Y la ciencia se hace que las universidades profundicen en cuanto a los estudios de lo adelante. Y si tú quieres hacer un trabajo, tú le dices a OpenAI, le dices, voy a hacer una tasación en Roma, le escribe, necesito que me dé los precios promedios, y el OpenAI al rato te responde y te dice los precios promedios por cada sector que tú pediste. Es decir, que la información está, lo que hay que organizar todo. Y hay una cuestión que se llama el grab scrapping, para algunos no es legal, para otros es legal, es que los que barren toda la información de los portales inmobiliarios y te generan las bases de datos estructuradas
de tal manera que tú puedas realizar el análisis. Inclusive, si usted se mete al estadista o al idealista, usted hace clic en la base de datos y usted baja su base de datos, que ellos están con una disponibilidad. Pero hay un detalle interesante con los avalúos automatizados, que de hecho hay unas normas muy importantes en Europa, en Tegoba, y también la hay en España, de la Asociación Española de Análisis del Valor, tienen las normas sobre avalúos automatizados que lo que nosotros vimos la vez pasada y llegamos a la conclusión es que esos avalúos son unas bases muy homogéneas y que necesariamente te va a decir un indicador, pero la persona tiene que ir a hacer la inspección en sitio, tiene que ver cómo está el inmueble. El tasador, la gente piensa que la tasación va a desaparecer porque aparecieron los modelos de valoración automatizada. No, al contrario, el tasador tiene que aprender para incorporarse dentro de esa estructura, que con al final quien firma la tasación no es la máquina, la firma un tasador. Y ese tasador, aparte que debe cumplir con la habilitación profesional, los estudios, y que esté escrito como en una sociedad o en una entidad bancaria, qué sé yo, como sea el proceso, en Venezuela simplemente tiene que estar escrito en la superintendencia de bancos para que pueda ejercer con la banca hipotecaria o la banca comercial en Venezuela. Los de seguros se inscriben en la superintendencia de seguros, en fin, tienen que estar habilitados por ley. Entonces, cuando esto sucede, de que todos estamos buscando eh, eh, avanzar, la pirámide se empieza a poner pequeña, 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 y son muy pocos los que están arriba. Ya decía lo de la escalera del conocimiento, son muy pocos los que están arriba. Y la gran mayoría está en la parte de abajo, pero ¿cómo hacemos para atraer esa gran mayoría a los que están un poco en el otro nivel para que la evaluación termine de arrancar en América Latina? De hecho, la gente piensa que en Europa, en otras partes, en Estados Unidos, eso está muy avanzado. Ahora está avanzado las empresas grandes, pero la parte de atomización, no. Lo que yo explicaba en Italia, yo tuve un solo alumno en Italia y el alumno que resultó ser un gremialista muy importante en Génova, me decía que Macaro, es que es lo que te están así explicando. Aquí la gente no resuelve. Ahí está la agencia del entrate que tiene toda la base de datos. Tú tomas la base de datos porque es oficial y con eso lo procesas. Pero no nada de hacer un modelo de regresión porque no, la mayoría de los cursos no lo entrenan, por eso son muy pocos. Tampoco es que en Brasil son todos expertos en eso. O sea, también hay problemas. Entonces, ¿cómo hacer para que todos vayamos juntos y con unas buenas bases de datos podamos ser competitivos en el mercado, podemos ser competentes? ¿Y cómo puede ser lo que es las dos palabras, eficiente y eficaz en el desarrollo de la evaluación? O sea, eso de alguna manera nos permite a los que estamos tratando de estudiar todos los días, porque este es un estudiar todos los días, de cómo incorporarnos a la ola, a surfear la ola y que no nos tumbe la tabla, porque mantenerse en estos momentos en ciencia de datos, pues es impresionante. Yo tengo una cantidad de libros que me han mandado, pero ustedes no saben cuántos tengo. Pues alguna gente dirá es que también hay mucha gente que escribe cualquier cosa, pero lo que quiero decir con esto es que ahí están todas las herramientas, son gratuitas. Por lo menos el R es gratuito, es de código abierto. Lo que hay que entrenarse con respecto a R, si usted no quiere pagar las licencias. El QGIS está el que no se paga, que es el de código abierto, pero también está el ArcGIS, que es el que sí se paga, que es la empresa R. O sea, usted verá cómo resuelve, pero de que hay material, de que hay forma para que se haga más democrática, la educación la existe. ¿Quién más quiere conversar? ¿Se ve la pantalla? Sí, ponla en modo presentación, Moc.
Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ernesto Mock, soy aquí de la ciudad de Panamá. Voy a compartirle unas pequeñas láminas que ha elaborado el IEAI Group. IEAI Group es el grupo que nació como apoyo a los estudiantes que toman el curso de inferencia estadística que dicta el ingeniero Miguel Camacaro Pérez. Este grupo nació hace ya 2 años y se mantiene siempre en contacto para ver los avances que ha habido con el sistema de Pelisistema y si hay algún tema nuevo con el tema de inferencia estadística. Entonces, la inferencia estadística ha sido un curso muy interesante, aunque está en el segundo peldaño, pues aspiramos a que esta información es muy válida para todos los evaluadores que quieran incursionar en el uso de esta herramienta. Como por ejemplo, es muy importante conocer que existe una cantidad de información, hay una metodología de la cantidad de información que se debe de obtener antes de comenzar con una base de datos. Como por ejemplo, identificar cuáles son las variables del modelo, clasificar las variables, el número de variables que se necesitan, interpretación de los gráficos. Entonces, pues, este es un proceso que no es complejo, pero es metodológico y le puede brindar al evaluador una ruta de trabajo para poder finalmente modelar, presentar un modelo o varios modelos hasta llegar a la posible mejor solución. Con la herramienta de Pelisistemas y cómo se puede modelar los datos, usted podemos hacerlo, por ejemplo, con el ingeniero Leonardo León o Rafael Zurita, que siempre trabajamos estos ejemplos. Los tres podemos sacar 3 modelos diferentes de la misma base de datos y podemos interpretar los resultados, que es una cosa importante. También importante que hemos conocido a través de esta herramienta es que existe una cantidad mínima de bases de datos efectivos, no de datos recolectados, sino de datos efectivos. Y también existe algo que se llama el grado de fundamentación, que puede ser grado 1, grado 2, grado 3, y ahí abajo ven la cantidad de variables K, variable independiente, que se necesita para formar ese modelo. Todo esto es basado en las normas brasileiras ABNT 14653-2, aunque no es regla en muchos países nuestros, pues es una referencia que se puede utilizar para preparar un modelo a través de la inferencia estadística. También tenemos los grados de precisión, que es la amplitud del intervalo de confianza al 80% en torno a la media central estimada. Y puede estimar en base a los datos y a la amplitud si el grado de precisión es mayor del 50%, entre 30 y 50, y si es menor que 30. Paralelo con esto, también pues hemos adquirido conocimiento y manejo de otras herramientas complementarias, como el Crystal Ball, el Power BI, Excel en la segmentación de datos. Pues yo creo que con estas 3 herramientas combinadas le puede dar al evaluador subir un escalón más en cuanto a análisis, presentación, tratamiento de datos, resultados, verificación de resultados, interpretación de los resultados y la defensa de su informe. Entonces, en la segunda página, vamos a ver, pues tenemos un ejemplo. Este ejemplo es la clasificación de las variables del ebook.
del libro electrónico que salió en el año 2022. Este es un modelo para un apartamento de 90 metros cuadrados en la ciudad de Panamá, un edificio de 29 pisos, edificio de 4 años de edad, casi nuevo, y entonces se obtuvo una base de datos de 120 datos inicialmente, de la cual el 65% es oferta y el 35% eran ventas reales, mayormente en el mismo edificio y en la colindancia. Se seleccionó un área de estudio. Y entonces, pues aquí es un resultado de lo que ofrece Peli Sistema. Tiene muchas cosas que son de gran interés para cuando uno tiene que explicar las variables, los grados de fundamentación, los grados de precisión. Y entonces en la parte inferior pues hay todo un gráfico, hay una serie de gráficas de análisis de la base de datos con los resultados. Y entonces este es un ejemplo de otro trabajo, pero se presentó con Power BI. Power BI es una aplicación de Microsoft Business Intelligence. Hay una versión que es gratuita y pues también es muy útil y es muy dinámica, y especialmente cuando usted tiene que hacer una presentación en vivo al cliente, pues los datos pueden ser gráficas interactivas. La tercera lámina pues es un trabajo de el método contributivo, en la cual a través del Crystal Ball pues se trata de determinar los valores probabilísticos del inmueble. Pues con estas 3 láminas que le he mostrado, pues pienso que es interesante que el evaluador siempre debe continuar estudiando. No se puede subir toda la escalera en un día, pero si comenzamos a soñar, podemos poquito a poquito ir subiendo hasta el escalón que necesitemos o que en la realidad sea lo más útil y práctico para apoyar nuestro trabajo profesional. Gracias, cedo el micrófono. Mock, ¿tú tienes algunas Un palabras? saludo, Cerramos. Miguel. A Ok, ver si me dime, Leonardo. permites. Bueno, y ya Sí, sí. muy complacido de que ese cuadernillo, como lo llamaste tú, de tasación, no es realmente un cuadernillo, es un gran cuaderno para que las nuevas generaciones tengan ya un piso más sólido donde van a caminar. Realmente la data science ha avanzado mucho y son muchos los campos que nosotros ahorita estamos como, no huérfanos, porque la información está. Tenemos que aprender muchas herramientas, tales como el Python, R o software especiales de visualización con Microsoft, con Power BI, con Tablet. Y así adentrarnos más, que considero algo prioritario en el análisis espacial. Nosotros los evaluadores tenemos que empezar a hacer buenos análisis espaciales, el análisis regionalizado, espacial. La información geográfica GIS, ahí está, y la econometría espacial se debe estudiar. Tenemos que adentrarnos en ese campo. Yo sé que Miguel tiene un gran avance en esa materia. Ojalá pudiéramos avanzar y que nos explicara cómo debe ser lo que es un variograma, cómo se presenta un análisis espacial que es ya otro nivel al de la inferencia estadística. Y bueno, eso es lo que quería decir. La explicación que dio Mo fue para nosotros un gran privilegio estar como asistentes en la parte del proyecto de Miguel explicando la estadística inferencial, donde la cantidad de horas que nosotros sacamos la cuenta para estar más o menos al día en estadística, nosotros nos dedicamos, creo que más de 250 horas, y son bastantes, y nos falta, sinceramente nos falta. Ahorita Data Science
tiene una cantidad de cursos. Hay uno que lo están publicando Coursera, que dice, sea especialista en Data Science, haga 8 cursos. La cantidad de horas de esos 8 cursos son aproximadamente 210 horas. Los cursos están en inglés y se necesita un inglés del medio avanzado para poderlo entender. Entonces, dije yo, de 210 horas tenemos que multiplicarlo fácilmente por 4. Revisando la literatura, llegó alguien que hizo los cursos, eso, y dijo, yo los hice y estoy muy contento, pero me falta mucho. Esas 210 horas tengo que multiplicarlas por muchos ejercicios que tengo que hacer para poder aprender bien. Y eso es lo que nos queda. Tenemos que aprender bien todo lo que podamos hacer, tenemos que aprenderlo bien. Así como gastamos horas aprendiendo estadística inferencial, tenemos que dedicarlo horas para aprender Python, para aprender Power BI, para aprender cómo debe ser Excel, para aprender SQL y la visualización de datos. Dependiendo de la dedicación y el compromiso que pongamos, el aprendizaje va a ser mejor. Bueno, me queda solamente saludar. Gracias, Miguel, por este encuentro. Gracias a los colegas que están presentes. Bernardo, con su presentación, se parece a Renio Tolina. Un gran saludo desde Valera. Y un saludo a todos. Gracias. Ok.